had a dream. I had a dream. I had a dream. I had a dream. El significado de la palabra graffiti es marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro. Los términos de esta palabra, según el lugar, es diferente y variado. Grafito de estilo hip hop en Estados Unidos. 2000 años después sigue estando tomado del italiano, también llamado por los arqueólogos y epigrafista a todas aquellas inscripciones espontáneas que han sido impresas en las paredes desde los tiempos del Imperio Romano. El término del graffiti ha ido manteniéndose desde entonces. El neologismo lo popularizó pasándolo al inglés coloquial, debido al uso utilizado en los periódicos neoyorquinos de los años 70. Gracias a la gran influencia de la cultura estadounidense, el uso de la palabra graffiti terminó expandiéndola a otros idiomas como el castellano, aunque en italiano mantiene el origen inglés writing al referirse al término de estilo utilizado en el hip hop, manteniendo así el sentido original de la palabra. Los orígenes del graffiti se remontan a Estados Unidos en la década de los 60 del siglo XX. En concreto se habla de Filadelfia para finales de los años 60, muy principios de los 70, pero definitivamente a partir de esa década será Nueva York el eje de todas las propuestas que surgen en torno a este fenómeno. Nace realmente el auténtico escritor de graffiti. ¿Por qué? Porque realmente los que escribían su nombre en las paredes, de ahí el seudónimo de escritor de graffiti. En la década de los 70 se empieza a formar lo que es el hip hop, ¿no? El movimiento donde va el graffiti. Surge sobre un movimiento, sobre un estilo de vida, de pensamiento relacionado lo que es la evolución de la música sobre el hip hop, ¿no? Y bueno, el graffiti forma parte de esa cultura urbana. ¿Qué se valoraba en aquella época? Creo que se valoraba sobre todo el que más salía en las paredes, el nombre que más se veía. Ese era el que más respetaba las bandas de los barrios, era el nombre que más veían escrito en las paredes. Para España y para Extremadura estamos hablando de fechas más tardías, evidentemente, que nos situarían a principios de la década de los 80, incluso mediados de la década de los 80, más para el caso extremeño, puesto que principalmente donde se originan los focos de graffiti en España, primeramente es en las zonas de la periferia de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, la zona de Levante, y posteriormente pues va llegando a otras zonas más minoritarias en población, como es el caso de Extremadura.
conocías a un grupo de personas que poco a poco se iban relacionando sobre la misma temática y bueno, los principios en Extremadura pues eran escasos, eran difíciles y también algo violento, porque nosotros cuando hacíamos graffiti, yo me acuerdo de 2 pintando, otros 2 vigilando y otro preparado por si hay yesca. ¿Por qué? Por la policía o por, yo qué sé, algún colgado que te pase en ese momento que no saben lo que estás haciendo y había posibilidad de algún problema, ¿no? Sobre todo en Madrid. Empieza en Madrid con una persona que firmaba Muelle, que era pues batería de un grupo de música, y me imagino yo que comenzó un poco viendo pues el Guerra de Estilos, que era una película de graffiti. Pues yo recuerdo de cuando era pequeñito, sobre los años 80, pues ir por la calle y veo a chavales más mayores que yo, pues por ejemplo, haciendo cosas que a mí me sorprendía, que nunca había visto y desconocía, ¿no? Como era bailar breakdance. Extremadura, supongo que entrándonos ya en lo que es en el tema de graffiti, que yo viese finales de los 80. Lo que es finales de los 80 y luego en los 90 fue lo que es evolucionando. Y también veías por las paredes, pues bueno, los primeros grafitis que yo llegué a ver por Cáceres, pues sobre los años 83, 84 más o menos. Sí, finales de los 80, principios de los 90 es cuando empezó un poco el graffiti en Extremadura a surgir. También viendo cosas en la tele, pues había programas como el Tocata, la gente lo veía pues, cosas pintadas en las paredes, realmente no sabían que era graffiti, pero tú intentabas imitar lo que veías. Y luego, bueno, la televisión pues es el único medio que había. Un poco más allá de un tipo de revista musical o especializada que te hiciera un poco de referencia sobre el tema del graffiti. En el caso de sus orígenes, como te estaba comentando, en Nueva York, serán en los guetos negros y puertorriqueños donde primero empiecen a verse las firmas de los grafiteros. Estamos hablando, por lo tanto, de zonas suburbiales, de los barrios, de Harlem, del Bronx, de Manhattan, ¿no? En Estados Unidos los que empezaron a pintar eran gente que vivía en barrios marginales, normalmente personas de color. Hay gente que también no era de color, como por el caso del Sin, que es una persona de Nueva York que luego protagonizó también una famosa película, y él era blanco, que tenía orígenes italianos. Si nos adentramos más en el caso español y extremeño, por lo tanto, pues nos estaremos refiriendo también en principio, cuando se origina el graffiti, a las zonas de la periferia, a zonas suburbiales, que es donde más cala esta práctica inicialmente. En España, al principio, posiblemente también eran un poco barrios marginales o grupos sociales un poco marginados, como pueden ser punkis, pueden ser pues el concepto de raperos ya no existía, más bien punkis. Empezaron un poco a hacer graffiti en España, pero hoy día puede hacer graffiti pues, cualquier persona. Por lo menos en mi época hablamos de las tribus urbanas. O sea, estamos hablando que a finales de los 80 tenías por la calle a gente que estaba metido en el mundo de rockabilis, en el mundo heavy, punky, y bueno, y por aquella época digamos que el hip hop empezó a calar. Esencialmente, pues el graffiti viene de la parte más humilde de la población, de los barrios marginales, de la gente humilde, pero eso no quiere decir que luego personas individuales que también te guste el graffiti no necesitas que sea de un barrio marginal, ¿no? Pero donde más éxito ha tenido esencialmente son los barrios marginales, y creo yo concretamente es por la facilidad, por lo que es hacer un graffiti. O sea, simplemente necesitas un spray, una pintura y ganas de hacerlo y buscarte una pared, ¿no? Y con ello pues
plasmar lo que sientes en ese momento de rabia o de lo que tú pienses, ¿no? Y es una buena forma alternativa de desahogarse, yo creo. En la sociedad actual yo diría que pueden ser múltiples las motivaciones y que dependerán de cada escritor de graffiti. Alguno puede buscar simplemente el arte por el arte, la estética del graffiti, mostrar su variedad de estilos, sus conocimientos, su experiencia. Otros pueden impregnar sus piezas de un valor más reivindicativo, aunque no todos lo hacen, ¿no? Entonces yo hablaría de esa dualidad esteticista por un lado, reivindicativa por otro, de valores sociales. Lo vi pintando pues hace años, éramos pequeños y realmente me asusté. La primera vez que lo vi, ¿qué estás haciendo? No sabía lo que estaba haciendo. A raíz de ahí yo me interesé un poco por el graffiti, aunque siempre tenía los padres detrás que no querían que yo pintase, ¿no? Eso suele pasar a veces. Aunque yo fui cabezón, empecé a dibujar, empecé a pintar, empecé a interesarme, empecé a viajar y bueno, pues ya llevo 10 años pintando, que no está mal. Yo creo que también un poco de sentirme un poco a gusto conmigo mismo, ¿no? O sea, yo cuando descubrí el graffiti, pues yo dije, a mí esto me gusta, ¿no? Y forma parte de una cultura que hemos hablado que es el hip hop. Yo desde pequeño siempre me he entusiasmado a pintar, siempre plasmaba dibujos en clase, en cualquier lado. Acercarme al graffiti, el hecho de transmitir mis dibujos en superficie más grande y en un lugar en el que puedan verlos más gente, más personas, y decir cosas que generalmente no se pueden decir o no se muestran en otros medios de masas y plasmarlo, recalcarlo. Aparte de que ya de por sí me gustaba lo que era el dibujo y te asocias bastante, ¿no? Te llama mucho la atención, ¿no? El color, la zona, también la gente de barrio, haces mucha calle y te identificas un poco con ellos. Y pues yo empecé, pues como todos, ¿no? Con el rotulador, que si pinta por aquí, que si pinta por allá. Pues porque un amigo mío estaba ya metido hace tiempo, ¿no? Y me llamó la atención y pues me gusta, porque es una forma de expresarte. Los amigos, la verdad. Que hay amigos que pintan y claro, pues te dicen que vayas y eso, y cuando le ves, pues te gusta. Y yo creo que, sinceramente, a mí lo que más me atraía del graffiti es poder conocer otras personas que tuvieran los mismos gustos y hacer algo en común. Una de mis primeras letras, piezas, fue en un pueblo extremeño, en unas 24 horas de fútbol. Entonces pinté por la noche detrás de unas porterías. Pinté con botes que no estaban hechos para pintar graffiti, eran botes que realmente vendían en ferreterías para pintar coches y pintar material así de ese tipo. Se corría todo, era realmente impracticable a veces, pero tenías la ilusión de que la gente viese tu graffiti. Fenomenal, eso por supuesto, y con compañeros, amigos que vas conociendo, que entre unas cosas y otras empiezas con el tema de la música y a partir de ahí pues ya te echas un poco más a la calle y empiezas a colaborar un poco, formas tus primeros grupos, tus primeras poses. Yo me acuerdo que tendría 14 o 15 años
Y bueno, del grupo que éramos, teníamos ganas de hacer un graffiti, pues nos repartimos un poco las tareas. Tú vigilas, tú coloreas, yo hago los trazos, tal, no sé cuánto. Piensa que teníamos 14 o 15 años, que la gente, si te veía haciendo eso por la calle, directamente llama a la policía directamente te venía a detener. O sea que no es más o menos como ahora, que hay un poco de sensibilidad, creo yo, ¿no? O hay espacios concretos para poder realizar graffiti, ¿no? En aquella época no había ningún sitio para hacer graffiti, lo buscabas, ¿no? Hace muchísimos años pintando como todo, siendo un renacuajo, haciendo vandalismo, haciendo tajeos, fotos, y luego ya más a lo grande me fui a pueblos fuera de Cáceres a pintar porque no sabía dónde se podía pintar aquí en Cáceres. Pues como todas, no tienes mucha idea de cómo va, que si pon por aquí la boquilla y después empiezas a hacer el trazo, que te sale un trazo gordísimo y te sale un graffiti que no es bueno. Hasta después ya pues te empieza a gustar y empieza a mejorar y todo eso. Que si los bocetos mejores y todo eso. No sé. Pues me gustó mucho, la verdad. Lo mejor del graffiti es el mismo graffiti y lo peor del graffiti son algunos escritores de graffiti. Buenas, todas son buenas principalmente. Siempre cuando hay una exhibición, un campeonato, lo que sea, siempre te motiva más porque conoces a más gente, hay más espíritu a la hora de pintar. Luego individualmente sí, te llaman si te queda bien o si te queda mal. Y malas experiencias pues relacionadas con personas que o te critican a la hora de pintar o que chavales que apedrean los muros y rollos entre grafiteros. Empiezas con la mala, porque también estamos hablando de una época en la que el graffiti no se veía como se ve ahora, ¿no? Ahora es como un medio más asequible. Por aquella época era vandalismo. Te cierran puertas, te miran mal, piensan que eres un vándalo totalmente, ¿no? La buena es la experiencia, ¿no? Que te crea. Quizás te hace madurar en ciertos sectores más rápido, de una manera más rápida, porque te enseña lo que es la vida. Buena conocer gente. Mala, pues como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? El graffiti en sí es un acto y otra cosa es lo que te pueda suceder. Yo lo que te voy a decir es la incomprensión de cierta gente, porque nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer un graffiti buscamos siempre una pared que era fea, inservible, y que qué cosa más bonita que darle vida y color a una pared que completamente gris y fría. Pues buena, que estás con tus amigos y te lo pasas bien, ¿no? Es divertido, entretenido y además, que te gusta. Y una mala que me ha pillado ya la poli una vez. Pues buena. Una que hice allí, un graffiti que hice allí el otro día que me salió muy bien. Y una mala, pues que a un amigo mío le pillaron y me llevé yo las culpas. Buena, que conoces a mucha gente. Y mala, pues ayer mismo que me pillaron pintando. Para mí pintar es desconectar totalmente del mundo real e irme a un mundo imaginario donde yo puedo crear, yo puedo hacer, yo soy dueño de mi mundo. Entonces es algo que realmente siempre me atrae y por eso nunca lo he dejado y creo que nunca lo dejaré. Al principio se hablaba de un movimiento antidroga, de una protesta, la manera de utilizar, ¿no?, ese medio contra un poco las cosas que no gustaban de la sociedad. Pero sí es verdad, al final acabas con tu nombre, evolucionando tu nombre y haciendo